causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a estar considerando un tema que encontramos en el mismo, ¿verdad?, epístola de Efesios capítulo 1, al cual se le ha dado un modelo apostólico de oración. Cuando hablamos de la palabra apostólico, habla de cómo el apóstol, los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, oraba. O sea, Pablo es un ejemplo de oración tremenda y lo sabemos por lo que escribe. En Efesios, en el libro de Efesios, tiene varias oraciones que él realiza, muy especiales y muy poderosas. Esta es la primera de varias que se consideran, o que puede usted y yo podemos encontrar en el libro de Efesios. Por eso hoy vamos a ver, por así decirlo, el primer modelo, la primera oración, modelo que el apóstol Pablo hace, escribe, que nosotros nos debe de ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Porque recuerde, hoy en día la oración es tan importante, algo que muchas veces no practican los cristianos y por lo tanto su vida espiritual no crece. Y mire, pero vamos a primeramente hacer una introducción. Por ejemplo, mire, si trazáramos la historia de la oración o del rezo, como le dicen a Dios en Hispanoamérica, en América Latina, donde se habla español, descubrimos tres cosas. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros le llamamos oración. La Iglesia Católica, los católicos o otros le llaman rezo, aunque hay una gran diferencia entre oración y rezo. Pero mire, en la historia de la oración, del rezo en Hispanoamérica, descubrimos estas tres cosas. Bueno, primero, se adelantamos nosotros, ha predominado el pedir. O sea, el pedir. O sea, las oraciones o rezos, como le llame la gente, siempre lo que predomina es la petición, pedir. ¿Es correcto eso? La gente pide y pide. Segundo, podemos ver que el sector más religioso de la iglesia pide milagros de socorro divino. Esa es otra de las que en estas oraciones o rezos. Y el sector más secularizado de la iglesia pide cosas antes que los valores. ¿Se da cuenta que es pedir cosas materiales, milagros, cosas a favor nuestra, pero nunca oye en Hispanoamérica a la gente orando por perdón, pidiendo por otra persona, pidiendo por el bienestar de los demás, o por una vida moral, una vida que se desarrolle, ¿verdad?, en la vida de la persona. Por eso en Efesios, Pablo ofrece más de un ejemplo de oración. Y aquí es el primero de ellos. Vamos a estar mirando este ejemplo. Y por lo tanto, el primer ejemplo podemos decir que contiene agradecimiento. Miren cómo empieza el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Aquí vemos a Pablo enfatizando, dando gracias a Dios por la fe cristocéntrica de la iglesia, las buenas nuevas y un buen presupuesto con el fruto de tal fe. Si se da cuenta aquí el versículo, primero me dice, por esta causa, Pablo dice, ¿por qué ora? ¿Por qué él presenta sus oraciones? Primeramente dice, por esta causa también yo, él se pone enfrente, habiendo oído, ¿de qué había escuchado? De la fe en el Señor Jesús. ¿De quiénes? De la gente, de la iglesia en Éfeso. La fe en Jesús es algo muy importante y es el fundamento, es el baluarte de la iglesia. El fundamento que nos ayuda a poder mantenernos en pie y firmes y poder servir al Señor de una manera especial y mejor.
Por lo tanto, esta fe en el Señor Jesús, porque miren, hay tres, ya usted me ha escuchado, pero no sé si se acuerda, hay tres clases de fe: la fe salvífica, la fe práctica y la fe como un don del Espíritu Santo. Esas son las tres diferentes clases de fe. La fe salvífica sucede en la conversión. Es la fe que nos ayuda a creer en Cristo, en su sacrificio, en su obra, en su resurrección para poder ser salvos. Es la fe que nos ayuda a confesar que Jesucristo es el Señor. Esa es la fe salvífica. Está la fe práctica, que es la que en cada día nosotros tenemos que vivir: fe, confianza, creer, seguridad, infidelidad a Dios. Esa es la fe práctica, la que me ayuda día tras día a poder agradar a Dios, la que me ayuda cada día a mantenerme en el camino de Dios. Y está el don de fe, que es algo que el Espíritu Santo capacita a los hijos de Dios, pero ya esa es una fe milagrosa, una fe de un don sobrenatural. Personas que tienen el don de fe son aquellos que, como Elías, que dicen: no va a llover y no llueve, llueve, va a llover y llueve. O sea, su fe es el don tan fuerte que Dios nos respalda y suceden las cosas. Pero la fe que aquí está hablando Pablo, la fe en el Señor Jesús, es las dos primeras, la que se basa en Cristo como cristocéntrica. La palabra cristocéntrica habla que está centrado todo en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cristocéntrica. Entonces nuestra fe en Él es de esa manera, centrada total, absolutamente en su persona, especialmente, y en segundo lugar, en su obra. Es esa fe que la iglesia tiene que practicar día tras día, que la iglesia tiene que desarrollar, que la iglesia tiene que vivir, para que de esa manera las buenas nuevas puedan seguir comunicándose, y el presupuesto que dé un fruto de tal fe que siempre se enfoque con dar gloria a Dios. Porque todo lo que hagamos de palabra y hecho debe ser para la gloria de Dios. Amén. Porque eso es lo que el Espíritu Santo estipula en su palabra que debemos de hacer. Ahora, la segunda parte del versículo 15 nos habla: y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está orando. Esta es una oración de Pablo. Pero antes de llegar a la petición, primeramente está enfatizando la fe de estos efesios y también del amor que deberían de tener para con los otros hermanos. Por lo tanto, aquí da gracias, en cierta manera, da gracias por el amor universal entre los creyentes. Este amor evita ser exclusivista o sectario, porque mire, hoy en día el amor ágape, que Dios mayormente es el que lo es, porque recuerde, Dios no tiene amor, Dios es amor, es su naturaleza. Nosotros no somos amor, tenemos amor porque Dios Padre, su amor no lo comparte, no lo otorga para que lo practiquemos y lo vivamos. Ahora se acerca hay varias ocasiones, episodios en la Biblia donde se acercan, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento que le hacen la pregunta al Señor Jesús? ¿O cómo se puede cumplir la ley perfectamente? Y el Señor Jesús le enseña que cumpliendo dos mandamientos, en los cuales se incluyen los 10. El primer y supremo mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Ese es el supremo mandamiento. Pero ve que incluye el amor. ¿A quién se debe amar? A Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor, y el segundo es semejante, o sea, no es superior, pero es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra parte nos dice, porque fácil es amar a los que nos aman, difícil es amar a los que no nos aman. Difícil es amar a los enemigos, difícil es amar a aquellos que nos ofenden, que nos han lastimado, que nos han hecho mal. Pero en cambio, a los que nos aman, nos tratan bien, es fácil quererlos, es fácil amarlos.
Pero aquellas personas que se han portado injustamente con nosotros, con maldad, ¿es fácil amarlos? No. Pero ahí es donde el amor tiene que superar. Pero aquí en este caso, no está hablando Pablo del amor de estos efesios hacia el mundo, generalmente hablando, sino para ¿quiénes era este amor que ellos demostraban? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? No. Si usa el criterio católico romano, pues van a ser los que están ahí en las paredes, en los templos. No. Los santos en la Biblia son todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, que han sido santificados por el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo, lo regenera, lo cambia, lo transforma, lo santifica, y el Espíritu Santo nos presenta ante Dios como santos. Entonces, nosotros, aunque no nos portemos 100% como santos, somos santos. Nomás no me vaya a andar diciendo que Santo Ernesto, ¿verdad? O por su nombre, no. Somos santos por méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Amén. Pero así es la Biblia. Hay un pastor que yo les digo, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Él le dice, santos, abran su Biblia, santos, levanten sus manos, santos. Él usa esa palabra y usted lo oye como muy litúrgico, muy así como exagerado. No, pero es lo que la Biblia dice. Hermanos, santos, se puede usar. O sea, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos santos. Entonces, por lo tal, tenemos que demostrar nuestro amor con aquellos que también son santos, y también con aquellos que no lo son, porque ahí el supremo mandamiento se aplica. Entonces Pablo está diciendo, por esta causa yo también, o sea, por esa causa oraba. Primero oraba dando gracias a Dios por la fe que estos hermanos en la iglesia en Éfeso tenían. También da gracias por el amor que tenían. Así mismo nosotros, la iglesia local, no solamente aquí en Templo de Benecer, sino en el mundo entero, porque recuerden, nosotros nos congregamos un grupo en este templo, aunque faltan hermanos, pero siempre hay un grupo, un remanente. Pero somos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Amén. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lavado con su sangre y declarado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios, es parte de la Iglesia de Jesucristo, no importa dónde se encuentre. Aquí somos un grupo que somos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. En otra iglesia aquí mismo en Riverside, Moreno Valley, en México, en El Salvador, en otro país, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo también son parte de la iglesia. Por lo tanto, debemos, y mire como dice la declaración, dar gracias por el amor universal entre los creyentes. Ese amor, el amor verdadero, el amor de Dios en nosotros, evita ser exclusivista o sectario. O sea, una persona exclusivista es aquel que nada más ama a los que le conviene, o a los que se portan bien con él. Una persona sectaria es aquel que tiene su propia pandilla, su propio grupo. Por eso, si usted nada más quiere algún grupo de la iglesia, usted es un exclusivista y un sectario. Amén. ¿Por qué se quedan viendo así como? Por eso, yo me acuerdo que un tiempo, años atrás, y creo que todavía a veces sin querer se puede hacer esa modalidad, ese mal hábito, de que al final del culto, ya ve, la gente le gusta quedarse fuera de la iglesia un ratito. No sé si usted lo ve. A unos no, unos tienen prisa y se van. Pero en el pasado recuerdo que había grupitos, estos grupitos así, como 3, 4 grupitos. Y se ponían a platicar este grupito. Acá estaba este grupito, acá estaba este grupito. Y de este lado había una señora que nos visitaba ese día, con sus niños. Y ahí estaba, solita. Y los grupitos bien bonitos allá platicando. Y ella acá. ¿Qué estaban haciendo?
la estaban excluyendo. Estaban siendo sectarios. ¿Y qué hice yo? Agarré mi báculo y les dije, hermanos, hermanas, qué bonito se ven ahí en su grupito. ¿Y por qué nadie saluda a la hermana que está aquí, que nos visita? Y entonces ahí cuando se dan cuenta, ahí van todos, ¿verdad? Pero ya tuve que decirle. Y después de ahí comencé a decir, no quiero sectas en la iglesia, no quiero pandillas en la iglesia. Si usted quiere platicar con los hermanos al final del servicio, está bien, pero platique con alguien que no platica casi nunca. Pero si se va con la misma comadre o el mismo compadre, pues no, busque a alguien. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es exclusivista, es parejo, es para todos. Saluda a todos por igual, trata a todos por igual. Amén. La iglesia en Éfeso tenía esta característica especial bonita. Por eso Pablo ora por ellos, les dice, y vuestro amor para con todos los santos. O sea, eran hermanos que demostraban su amor verdadero, amando a todos los demás hermanos como a ellos mismos. Dice la palabra de Dios, el mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pues ahí vamos, contiene agradecimiento. Después, el versículo 16 nos dice, no ceso, aquí viene, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nada, no da gracias por bendiciones materiales, sino por personas amadas en Cristo. No ceso. La palabra ceso, o del verbo cesar, es que significa que se hace algo que no se interrumpe, que no se apaga, que no se detiene, sino que todo el tiempo está en acción. Ese es el verbo cesar. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él no dejaba de dar gracias. Mire, dar gracias. No tanto pedir por ellos, aunque después pide, pero primero daba gracias por estos hombres, estas mujeres, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Quizás no sabía todos los nombres de la iglesia de Éfeso, pero sí podía decir, Padre, te doy gracias por la iglesia de Éfeso, por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano de esta congregación. Pregunto, ¿cuántos oran por su iglesia? ¿O cuántos oran por la iglesia, por los hijos de Dios en el mundo entero? Amén. ¿Sabe que ya lo he dicho, ya voy a parecer disco rayado, pero yo creo que siempre lo voy a hacer mientras se pueda enfatizar y usarlo de ejemplo? A Dios sea la gloria primeramente. Amén. Yo todos los días, mi oración primero, mis oraciones de todos los días es gratitud primero. Primero me presento en el nombre de Jesús ante el Padre, y por si me acuerdo o no fallar un pecado por ahí que se me ha escapado, pido perdón. Pido perdón porque yo no me puedo presentar ante Dios en oración si hay un pecado no confesado. Entonces lo hago. Y de segundo, empiezo a darle gracias por todo. Todo lo que en el momento viene a mi mente. Aunque ya tengo una secuencia. Por ejemplo, la salvación. Yo todos los días le doy gracias a Dios por esa salvación tan grande que Él me ha dado. Amén. Doy gracias, y después sigo, doy gracias por la vida y la salud que nos concede, aunque no estemos 100% saludables, de todas maneras hay que darle gracias. Doy gracias por su sustento, su provisión, por su cuidado. Doy gracias por mi esposa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Pero cuando yo oro, en la parte que llego, dar gracias por la vida y salud, digo, dar gracias, Señor, por mi vida y la salud que me das, así como mi esposa, mis hijos, mi familia. Y aquí viene, y también gracias por la vida y salud de cada persona que se congrega. ¿Dónde? Templo de Ebenezer, y sigo, y también por todos tus hijos en el mundo entero. Aunque no los conozca, no los vea, no recuerde de ellos, pero si hay un hijo de Dios en el mundo, todos los hijos de Dios en el mundo, yo todos los días
doy gracias por la vida y la salud de ellos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. A veces que nos lleva el Espíritu Santo a orar por personas individuales, porque en el momento viene a la mente a alguien, y ya si el Espíritu Santo lo trajo a su mente, es para que ore por esa persona. ¿Cuántas obras Dios ha hecho por gente así que está orando y viene alguien un nombre a su mente y ora, y después escucha el testimonio cómo Dios obró porque usted oró por aquella persona? Hay muchos testimonios de eso. Por eso aquí Pablo dice que él en todas sus oraciones hacía memoria de ellos. En todas sus oraciones le pedía a Dios por la iglesia de Éfeso, así como todas las iglesias que él conocía y todos los hijos de Dios en el mundo entero. Esa debe ser también nuestra oración. En agradecimiento, dar gracias a Dios por la vida de otras personas. Y no solamente los que han sido de bendición, también los que no han sido de bendición. ¿Sabía usted eso? Porque los que han sido de bendición, pues nos hemos beneficiado. Pero los que no han sido de bendición, aunque no nos beneficiamos humanamente hablando, en cierta manera nos beneficiamos porque aquellas personas nos hacen ver las cosas diferentes y podemos cambiar, podemos comportarnos mejor o podemos andar más en prudencia y no hacer malas decisiones como a veces lo hemos hecho. Por eso dar gracias a Dios por todo, por no pedir por la gente en el momento, sino dar gracias por la vida de todas aquellas personas y mayormente, ¿verdad?, las que han sido de bendición, porque eso es más fácil que los que no han sido de bendición. ¿Cómo usted va a dar gracias por alguien que lo maltrata, que ha sido malo con usted? No va a dar, ay Señor, te doy gracias por este Pánfilo que es su vecino y que me tira la basura a mi casa. Porque ahí más los vecinos, Por lo tanto, no da gracias por bendiciones materiales, sino porque da gracias por personas amadas en Cristo. Amén. Amén. Y nos presenta entonces, ahora, aparte de esta oración paulina de contener agradecimiento, contiene teología. Nos dice el versículo 17 de la primera parte: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que la epístola de Efesios está compuesta de dos secciones, del capítulo 1 al 3 y del 4 al 6. En la primera es la doctrina, es la teoría, es la doctrina. Y en los últimos capítulos es la práctica de la doctrina, de la teología que Pablo enseña. Ya para muchos de ustedes ya saben qué es teología. Teología es una palabra griega que viene compuesta de dos palabras, teo y logia. Logia es estudio y teo es Dios. Entonces teología es estudio de Dios. Esa es la teología. Ahora, ¿hay teología aquí? Sí, porque todo lo que se hable de Dios, se describa a Dios, hable de su naturaleza, de sus atributos, de su obra, tienen que ver con teología. Pero mira qué hermoso que aquí Pablo esta teología la presenta enfocada ¿en qué? En el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta quién sigue siendo el sujeto primario en esta adoración, en este capítulo? No es Jesucristo, es ¿quién? Dios Padre. Dios Padre no anula a Jesucristo como inferior. Pero hay que entender que Pablo está orando ¿a quién? A Dios Padre. Esa es la oración correcta. No, usted no hay problema que usted diga, Señor Jesús, ayúdame, y que ore a Jesús. No hay problema que diga, Espíritu Santo, ayúdame. No hay problema, está bien. Pero la oración bíblica, el orden es orar a Dios Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso usted comienza toda oración dirigiéndose al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo sigue esa línea y nos enseña. Por lo tanto, dice, para que el Dios, o sea, el Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, aunque pone a Jesucristo como que Dios es su Dios, no significa que lo hace inferior. Jesucristo es Dios.
El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero lo que quiere enfatizar Pablo, ver que Dios Padre como principal en la oración y a Jesucristo como en cierta manera el Señor. Porque mire cómo lo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la razón que pone a Dios como Dios del Señor Jesús es mayormente por su naturaleza humana, por su persona humana. Pero como Dios Jesús es igual a Dios Padre. Por lo tanto, enfatiza esta orden divina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el orden que Dios presenta. Aunque es interesante que Dios Padre le entrega todo, la autoridad, ¿a quién? Al Hijo. Por eso hoy en día quien tiene toda la autoridad es Dios Padre, es Dios Hijo, es Espíritu Santo, pero el que la ejecuta, ¿quién es? Jesucristo, porque Dios Padre se la otorgó. Por eso dice Filipenses capítulo 2 que Dios por eso lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces esa es la razón. Ahora enfatiza, ¿verdad? Enfatiza esta verdad sublime de que para que Dios, mire, se dirige. Entonces vemos aquí en esta parte del versículo, se dirige a Dios manifestado ¿en quién? En Jesucristo. Porque Dios, la divinidad se manifestó. Mire, en primera de Timoteo 3:6 a la primera parte dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está enfatizando la teología, la doctrina especial de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra indiscutiblemente, imagínense, sí se entiende que es la palabra indiscutiblemente, ¿verdad? O sea, que no se acepta ninguna discusión, que ninguna discusión o argumento pueden ganar a esta verdad sublime de lo que Dios ha declarado, de lo que Dios ha hecho en su palabra, en su obra magnífica. ¿Y cuál era esta? ¿Qué es esto indiscutable? ¿Qué es esto que no se puede discutir? ¿Qué es esto que no se puede argumentar? Grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Piedad, ¿qué significa piedad? Misericordia, compasión. O sea que Dios Padre tuvo piedad de nosotros. Dios Padre no nos pagó como merecían nuestras obras inicuas. Esa es la piedad, el que viene siendo el sinónimo misericordia y compasión. ¿Qué es piedad? Piedad es que nosotros merecíamos castigo, juicio, pero Dios nos miró. Dios miró la sangre de su Hijo. Dios miró a su Hijo, el sacrificio que realizó. Dios miró por su amor a nosotros y tuvo piedad de nosotros y no nos pagó como merecían nuestras obras. Antes, por el contrario, mandó una solución para que en vez de juicio divino recibiéramos la gracia divina de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice misterio, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? Dios fue manifestado en carne. La divinidad se encarnó. La segunda persona de la divinidad, de la persona de Dios, el Dios Hijo, se encarna, toma forma humana, deja su gloria, se encarna en la persona de Jesús por poder del Espíritu Santo. Ya usted sabe ese hecho maravilloso, ese milagro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo quiere enfatizar, ¿verdad? Enfatizar que Dios, la naturaleza divina, se manifestó, se encarnó en la persona del Hijo. Por eso el Hijo, cuando Él nace con dos naturalezas, la humana y principalmente la divina. Por eso se le llama el Dios hombre. El Dios hombre. Y cuando usted usa el nombre Jesucristo, se unen las dos naturalezas. Cristo es el nombre divino.
Jesús es el hombre humano. Y cuando dice Jesucristo, está diciendo el Dios hombre. El Dios encarnado. Qué maravilloso es ver que Dios así le plació. Dios así tuvo para con nosotros ese detalle tan maravilloso de venir. Y Pablo por eso da gracias. Y Él nos enseña la teología de la encarnación de Cristo. Necesario. Porque si Cristo no hubiera nacido, no habría esperanza. Era necesario. El ser humano había experimentado el juicio de Dios muchas veces. En el Edén, en el diluvio, el castigo de Dios a Israel. Pero el hombre seguía en su nefasta actitud, rebelde, perversión, cayendo, desobedeciendo a Dios. Los sacrificios de los animales no eran suficientes, porque los sacrificios de los animales nomás cubrían el pecado temporalmente. Imagínense, tantos animales sacrificados y la gente, pues no había. Por eso se necesitaba un sacrificio sublime. Aleluya. Un sacrificio casi divino. Porque divino, ¿en qué sentido? Porque tenía que ser Dios. Porque miren, Hebreos dice que la sangre de los animales era efectiva temporalmente, pero no tenía el poder eterno. No era permanente. Entonces, para que una sangre que era necesaria para redimir al pecador fuera permanente y eterna, tenía que ser sangre de Dios. Pero Dios es espíritu, y como espíritu no tiene cuerpo, y al no tener cuerpo tampoco tiene sangre. Entonces era imposible que la sangre divina viniera a cubrir o a expiar los pecados del hombre, porque en primer lugar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la encarnación de Cristo, no tenían un cuerpo visible, sino era espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita sangre divina. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer que esa sangre divina se use? Entonces fue cuando Dios, en su plan soberano, en su presciencia, en su sabiduría infinita, hace el plan de que tenía que la segunda persona de la deidad, la cual, como nos dice Isaías, que Jesús da a entender que dice, envíame a mí y yo iré. Pues la segunda persona de la divinidad, que era espíritu, decide tomar forma humana. Y es cuando Dios Padre manda al Espíritu Santo a esta joven temerosa de Dios llamada María, le da el ángel Gabriel la noticia, ella se somete a la voluntad de Dios, viene el Espíritu Santo con su poder y en el vientre de María, sin haber tenido relación sexual, se forma ese pequeño feto en su vientre. Y ese pequeño feto, allí se encarna el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Y allí fue creciendo. Y ya ese niño, ese bebé, porque primero es un pedacito de carne, ¿verdad? Que después se va formando, va creciendo y va tomando forma. Jesús tuvo que pasar, no salió chiquitito ya todo hechecito, no. Tuvo que ser el mismo proceso que Dios en su ley del concebir se desarrollase. Por eso cuando ya María tenía ciertos meses de embarazo, llega a visitar a esta, ¿cómo se llama? Elizabeth. Y dice que Elías estaba en el vientre de su mamá, ya quizás tenía 6 meses, cuando oyó la voz de María, brincó en su vientre y se emocionó. ¿Por qué? Porque oyó el niño la voz, no tanto de María, sino pudo percibir que dentro de María estaba Dios encarnado. Mire qué interesante. Es interesante cómo Dios hace eso. Entonces, ¿qué sucede? Nace Jesús, nace este niño, le ponen Jesús, que era el nombre que se le había asignado por el ángel, por Dios. Y ese niño crece, hasta llegar al punto que tenía que morir y dar su sangre para redimir al ser humano. Ahora, como era Dios y era hombre, ahora sí podía derramar sangre divina.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús derrama su sangre, su humanidad salió de su cuerpo humano, salió esa sangre, pero al ser también naturaleza divina, esa sangre espiritualmente hablando es divina. Y al ser divina, cubre el pecado permanentemente y eternamente, lo que no podía hacer la sangre de los animales. Por eso podemos decir, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para purificar, para sanar, para hacer obras maravillosas en la vida del ser humano. Pues este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y Pablo da gracias a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la sangre preciosa y maravillosa de Jesucristo? Aleluya. Sangre maravillosa del Señor. La sangre de Jesús es eterna, es permanente, es duradera, o sea, tiene un poder maravilloso. Amén, amén. ¿Y sabe por qué? Porque es sangre de Dios. Amén. Es sangre de Dios. Así fue que Dios lo realizó. No había otra manera. Y el Hijo lo sabía. Por eso el Hijo decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Hijo después dijo, pero yo sé que no es como yo diga, es conforme tu voluntad. Y se sometió. Y gracias a ese sometimiento de nuestro Señor, aquí estamos alabando y adorando y teniendo esta conversación de las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, y mire, la segunda parte de la doctrina de la teología aquí es cómo enlaza para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo eleva a Dios Padre. ¿El Padre de qué? De gloria. Ese es un título donde se dirige a Dios como el Padre de gloria. Hay en Mateo capítulo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Efesios 3:14 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién se debe uno arrodillar? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se debe dar la gloria nada más? A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, aquí Pablo está diciendo que Dios es el único Dios de gloria. Dios es el único que merece la gloria. Que todo lo que sucede en esta tierra, lo bueno, a Dios se debe dar la gloria. El hombre nunca debe darse la gloria a sí mismo, porque es Dios el que lo creó. Dios le da el entendimiento, la sabiduría, la comprensión de hacer cosas. Por eso cualquier descubrimiento que beneficie a la humanidad, a Dios se debe dar siempre la gloria. Todo lo que sucede en su vida y en mi vida, a Dios hay que darle la gloria. Todo lo que hagamos bien para Dios, para ayudar a la gente, a Dios siempre debe dar la gloria. Porque Pablo ora para que así el Dios de gloria sea glorificado. Aleluya. Esa siempre debe ser nuestro enfoque. Recuerde, a Dios siempre hay que darle la gloria. Amén. De todo y por todo. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por lo tanto, es como nos presenta. Ahora, el tercer principio de esta oración es que contiene petición. Ahora vienen las peticiones. Primero agradecimiento. Después teología, alabándola. Primero, da gracias. Segundo, glorifica a Dios, que es la teología. Ahora, ¿qué hace? Empieza a pedir. Dice la tercera parte del versículo 17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, qué interesante aquí lo que Él pide ahora. O sea, la secuencia, vamos a enlazar lo que ya hemos dicho anteriormente desde el versículo 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? El Padre de la gloria haga esto: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pide espíritu de sabiduría y revelación para que ese conocimiento en Dios sea más profundo y sea más completo. Mire, aquí hay dos cosas tan especiales, dos cosas que tienen un fin. ¿Cuál es el fin de esta parte de este versículo? O sea, primeramente, a Dios Padre, en el nombre de Jesús, Pablo pide que los efesios, que la iglesia, que usted y que yo, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, se nos dé ¿qué? Espíritu de ¿qué? Dos áreas de espíritu. O sea, actitud, capacidad, como sabiduría y revelación. Pero ¿cuál es el principal aquí? ¿A dónde nos tiene que llevar esta sabiduría y revelación? Al conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Dios Padre, acuérdese, Dios Padre. Conocer más a Dios Padre, tener una relación más con Dios Padre. No está hablando solamente de teología, de tener un conocimiento de Dios teológico, sino mayormente relacional. Pero mire, espíritu de sabiduría y revelación. Bueno, sabiduría, entendemos que la palabra sabiduría significa que la persona que tiene sabiduría actúa y habla sabiamente. Una persona sabia no hace malas decisiones, habla correctamente, da buenos consejos, hace buenas decisiones, ayuda a otro. Esa es una persona sabia. Entonces, ¿para qué queremos sabiduría? Para que tengamos un mejor comportamiento. Esa sirve la sabiduría. Y la revelación divina sirve para poder conocer la profundidad de los misterios de la verdad divina, que nos ayuda a poder conocer más a Dios. Porque el fin de todo es conocer a Dios. Porque al conocer a Dios, eso nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Como vuelvo a repetir, no conocerlo de una manera teológica solamente, sino de una manera práctica, de una manera personal, de una manera de consagración, y podamos de esa manera conectarnos con Él. Ese es el conocimiento que necesitamos de Dios. No tanto el teológico. Es bueno que usted aprenda teología, doctrina, que conozca la Biblia de pasta a pasta. Pero de nada sirve el conocimiento teológico, doctrinal, si no hay una devoción, si no hay una consagración, si no hay una santidad delante de Dios. ¿Me explico? Amén. Conozca teología, conozca doctrina, pero conozca más personalmente a Dios. Amén. Es como saber de alguien que las características que tiene. Una persona que usted oye, no, pues que fulano de tal es así, así, asá. Wow, es un ejemplo y todo eso, pero usted no tiene relación con esa persona. Pero en cambio, cuando yo me acerco a esa persona, le saludo, empiezo a entablar una relación con esa persona, y aquel hombre o aquella mujer que sobresale en sus hallazgos, en sus cosas positivas, en sus logros, comienzo yo a conocerla y a entablar una relación con esa persona hasta llegar al punto que puede enlazarse una hermosa amistad. Y es cuando ya uno conoce. Entonces, cualquier relación así es. Vamos a hacerlo más práctico. Cuando usted miró a su esposa y cuando usted miró a su esposo, tuvimos el sábado, no ayer, sino antepasado, sobre una conferencia de matrimonio. Y mi esposa desarrolló unas preguntas para ver cómo conocían a la esposa y cómo conocían al esposo, y nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos porque casi la mayoría que pudimos leer sus papeles no andaban tan mal, ¿verdad? Pero pues no falta ahí que a veces fallamos, ¿no? Entonces, pero acuérdese, cuando usted ve a esta persona, su cónyuge, cuando lo vio, pues nomás miró pues, el atractivo, la belleza o su comportamiento, y más si fue en la iglesia, si cantaba, si predicaba, etcétera, etcétera. Usted miraba sus cualidades de oídas o de vista, pero no entablaba una. Imagínense, yo me acerco a mi esposa la primera
y digo, me gusta mucho, cásate conmigo. No, aunque fuera yo irresistible, no se iba a casar conmigo, lo veo así por hacerlo. No sucede así. ¿Cómo entonces podemos llegar después a esto? Al matrimonio, comenzando una relación de amistad, conociéndonos, después compromiso, después el matrimonio. Pero ya cuando llega el matrimonio, ya conocemos un poco más de aquella persona. Al no conocerla, no me ayuda, no me beneficia. Por lo tanto, es necesario no solamente conocer a una persona de lejos o de lo que dicen de ella, sino conocerla de una manera más íntima. Así es con Dios. Job decía, de oídas te había oído, que eres el Dios todo omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, fiel, infinito, eterno, y o sea, todo lo maravilloso de Dios. Pero ahora dice, mis ojos te ven, ahora mis ojos te contemplan. Así mismo, no se conforme con nada más escuchar de lo poderoso que es Dios, de lo maravilloso, magnífico, supremo, la magnificencia de Dios, sino que lo conozcamos en una manera íntima, en oración, en su palabra. Esto es lo que Pablo ora, que tengamos esa sabiduría y esa revelación que la misma Escritura nos da para conocer más a Dios, no como Dios en teología, un Dios teológicamente, sino como un Padre. Porque se da cuenta, el mismo Señor Jesús, ¿cómo se dirigía a Dios? Padre. ¿Cómo se dirigen aquí? A Dios, Padre. Entonces yo conozco a Dios, conozco la teología, pero yo quiero conocer a un Padre, a mi Dios como mi Padre. Esa es la oración de Pablo. Hermano, hermana, conozcamos a Dios como nuestro Padre, en una relación íntima. ¿Cómo lo podemos conocer más? A través de la oración y a través de su palabra. Y nos dice esta parte del versículo 18: os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí hay algo muy hermoso. Aquí nos presenta alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La Biblia menciona que el ser humano por naturaleza, por causa del pecado, su entendimiento está entremevecido, o sea, está cauterizado, está cautivo, está negro, está frustrado. Ese es el entendimiento. O sea, cuando una persona tiene bloqueado su entendimiento, valga la redundancia, no va a entender nada. No se va a disponer para nada. No se puede contar con esa persona para nada. Y así anda el ser humano, así anda el pecador, con un entendimiento cauterizado. Y muchos hijos de Dios, muchos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, necesitan que su entendimiento sea iluminado. Dice, alumbrando los ojos de ¿quién? De vuestro entendimiento. No ven bien porque no han vivido la luz o no viven la vida cristiana como deberían. Por eso Pablo quiere que nuestro entendimiento tenga la luz suficiente para que sea un entendimiento correcto. ¿Para qué nos sirve un buen entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Lógicamente se le llama la bendita esperanza, o la esperanza bien aventurada. Podría entrar en esta categoría, pero también la esperanza es
La vida eterna. La esperanza. Ahora, la bendita esperanza es la venida de Cristo. Cuando Cristo viene a recoger a su iglesia. Pero la esperanza aquí tiene que ver con el futuro, en el cielo. ¿Cómo va a ser nuestra vida en el cielo? Dios me llamó con un propósito. Dios me llamó para que yo tenga no solamente una bendición aquí en la tierra, sino que también tenga la suprema bendición que será en el cielo. Y eso se llama la esperanza bienaventurada. Amén. Pero mucha gente, por no tener alumbrado su entendimiento, no entiende qué importante es estar preparados para cuando se realice esa esperanza prometida. Hay gente en las iglesias que tienen cauterizado su entendimiento. No hay la luz suficiente que abre ese entendimiento. Y por eso no entienden estas verdades sublimes de que Dios nos llamó con un propósito para heredar bendición, pero que también nos ha prometido el cielo a todos los que hemos creído en Él, pero que tenemos que andar dignamente de Él, buscando en santidad, en obediencia, para que un día, cuando llegue el cumplimiento de esta esperanza, podamos nosotros ser partícipes de ella y ser vestidos de inmortalidad, ser vestidos de vida eterna. Pero si no lo entendemos aquí, no vamos a estar preparados para ese día. Hoy la gente, por tener un entendimiento oscurecido, entrevecido, no entienden y viven una vida cristiana parcial, a la ligera, muy, ¿cómo le puedo decir? Muy inútil, infructífera. Y piensan que porque aceptaron a Cristo ya es suficiente. No. El que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y se prefieren mejor hundirse en la oscuridad, en la futilidad, que congregarse, que venir a alabar al Señor. Prefieren, le dan las prioridades a otras cosas que no benefician, que son temporales. Que le dan prioridad a la familia, le dan prioridad al trabajo, le dan prioridad a las emociones, al hacerse víctimas las personas. Cuando en Cristo Jesús hay libertad, cuando en Cristo Jesús hay bendición, cuando en Cristo Jesús no hay retroceso, es adelante y adelante, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué esta gente vive deprimida, cauterizada y viven fructíferas, amargados? ¿Sabe por qué? En la carne, porque su entendimiento no ha sido alumbrado como debería. Porque necesitan que la luz del Evangelio siga alumbrando sus vidas. Y esa es la situación de muchos que dicen ser cristianos. Su entendimiento está enternecido, oscuro. Por eso Pablo ora que los Efesios y que usted y yo, nuestro entendimiento reciba la luz, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y valoricemos nuestra salvación y valoricemos esa esperanza que Dios tiene en el cielo. Amén. Porque tristemente esa es la situación de muchos cristianos. Le dan prioridades a cosas que decepcionan, que son temporales, infructíferas, y a lo que es verdadero, a lo que es importante, no lo están practicando. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría ni la revelación del conocimiento de Dios. Porque ¿qué hace esta sabiduría, esta sabiduría y revelación del conocimiento de Dios? ¿Cuál es el resultado? Que nuestros ojos son alumbrados, nuestro entendimiento. Captamos, entendemos, y al entender, al captar y al aprender, vivimos una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a orar los unos por los otros. Amén. Oremos que Dios nos dé sabiduría, revelación del conocimiento de Él, para que tengamos que alumbrar nuestros ojos con entendimiento,
Y de esa manera valoricemos, apreciemos esa esperanza a la cual nos ha llamado. Pero Pablo ha sido bueno. Tenemos que cambiar nuestra oración. Primero, dar gracias a Dios por los que están tratando de servir al Señor, por el amor, por la fe en Cristo, por usted, por mí. Orar para que Dios nos dé esta maravillosa sabiduría, revelación, conociéndolo más a Él. Entre más yo lo conozco, más yo lo entiendo y más me comporto conforme a su voluntad. Amén. Póngase de pie y vamos a parar por hoy. Continuamos mediante los próximos minutos este pasaje que todavía no terminamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En este momento, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad, nuestra falta de ti, Señor, y considerando que sin ti no somos nada, que sin ti no tenemos nada. Por eso en este momento, mi Dios, oramos así juntamente como esta oración apostólica, para que por la fe, damos gracias por la fe de tus hijos, por el amor de tus hijos, para que nosotros sigamos practicando esa fe en ti cada día, esa fe que glorifique, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que podamos cada día, Señor, tenerte en nuestras vidas de una manera especial. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, obra, danos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, para que conozcamos más a nuestro Padre Celestial, y así nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestro entendimiento sea alumbrado, y podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Sí, Padre Santo, te necesitamos. Por eso en este momento venimos delante de ti con un corazón hambriento, sediento de ti, para alabarte y glorificarte. Aquellos que están, Señor, cauterizados en su entendimiento, aquellos que están, Señor, cautivos en su inteligencia, en sabiduría, que no pueden recibir la sabiduría, yo oro por su libertad. Oramos por nuestra libertad en aquellas áreas que seamos, Señor, cauterizados en el poder del nombre de Jesús, para que tu iglesia se levante, para que tu iglesia sea, Señor, diferente, para que tu iglesia glorifique y alabe tu santo nombre. Que esa sea nuestra oración, Señor, que oremos los unos por los otros, nos amemos unos a otros, queremos gracia por todos aquellos hermanos, hermanas que conocemos y aún por los que no conocemos, para que todos podamos ser alumbrados y vivir una vida en esperanza, una vida conforme a tu voluntad, y disfrutemos del gozo de la salvación, y disfrutemos, Señor, de lo maravilloso que es estar en tu presencia. Ahora, Padre, terminamos esta oración, pero disponemos ahora nuestro corazón, nuestro ser total, para darte la adoración a ti, que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo para